Imagina que entras en una clínica para someterte a una cirugía estética. Has elegido al médico, has confiado en él y crees estar en buenas manos. Pero unas horas después, todo cambia. Una muerte inesperada, una familia que comienza sus indagaciones y una investigación que poco a poco descubre que quizá debería mirar mucho más atrás. Porque a veces detrás de una tragedia aparentemente aislada puede esconderse una historia mucho mayor. ¿Qué encontraron los investigadores cuando comenzaron a tirar del hilo? Quédate hasta el final y descubre hasta dónde puede llevar una investigación cuando una muerte deja demasiadas preguntas sin respuesta. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de esta nueva historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestro me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Hilary Heredia y Melissa Rodríguez. La mañana del 24 de mayo de 2021, Hilary Heredia ingresó en un establecimiento de Ciudad de México para someterse a varios procedimientos estéticos. Había contratado un paquete compuesto por 5 intervenciones diferentes que debían realizarse durante una misma jornada. La operación se prolongó durante más de 4 horas. Finalmente se practicaron 4 de los 5 procedimientos previstos y la rinoplastia quedó pendiente. Cuando Hilary despertó de la anestesia, el médico le explicó que había decidido no continuar porque consideraba que su organismo no estaba en condiciones adecuadas para afrontar otra intervención. Horas después, mientras permanecía en el establecimiento, Hilary comenzó a sentirse mal. Su estado se deterioró progresivamente y aquella misma noche tuvo que recibir atención de emergencia. Los intentos por salvarla no dieron resultado y Hilary murió antes de que terminara el día. En aquel momento nadie podía establecer con certeza qué había provocado su fallecimiento. Podía tratarse de una complicación derivada de una intervención compleja, pero también existían circunstancias que su familia consideraba difíciles de explicar. Una mujer joven había entrado por la mañana para someterse voluntariamente a varios procedimientos estéticos y pocas horas después estaba muerta. A partir de ese momento, las autoridades tendrían que averiguar qué había sucedido. Hilary Yuleni Heredia Velasco había nacido en México a comienzos de los años 90 y creció dentro de una familia especialmente unida. Desde pequeña mantuvo una relación muy cercana con su padre, Walter Heredia, quien años después acabaría convirtiéndose en la principal voz de la familia. Hilary había decidido orientar su vida profesional hacia la enfermería. Las personas de su entorno la describían como una mujer trabajadora, responsable y dispuesta a ayudar a quienes la rodeaban. A comienzos de 2021 tenía 27 años, estaba casada, era madre de una niña de apenas 2 años y dedicaba buena parte de sus esfuerzos a su familia y a construir un futuro para su hija. En algún momento comenzó a plantearse la posibilidad de realizarse algunos procedimientos estéticos. Parte de aquella búsqueda se desarrolló a través de Internet y de las redes sociales, hasta que encontró una promoción que llamó su atención. Hilary contactó con el establecimiento y terminó contratando un paquete compuesto por implantes mamarios, abdominoplastia, lipoescultura, transferencia de grasa a los glúteos y rinoplastia. El encargado de realizar los procedimientos era Eduardo Gómez Casarrubias. Durante años, Eduardo había construido una imagen profesional vinculada al mundo de la medicina estética. Las redes sociales constituían una parte importante de su actividad y también una de sus principales vías para conseguir nuevas pacientes.
En sus perfiles promocionaba diferentes procedimientos, mostraba fotografías del antes y después y compartía testimonios de mujeres que afirmaban estar satisfechas con los resultados. También ofrecía paquetes que combinaban distintas intervenciones durante una misma operación. Su nombre comenzó a adquirir notoriedad. Entre sus pacientes había modelos, influencers y otras mujeres con una importante presencia en redes sociales. Algunas compartían posteriormente los resultados de sus intervenciones, contribuyendo a reforzar la imagen de un profesional conocido y con experiencia. Para muchas pacientes, esa exposición podía generar confianza. Después de la muerte de Hillary, sin embargo, aquella imagen profesional comenzó a ser cuestionada. El padre no consideraba que la muerte de su hija pudiera explicarse simplemente como una complicación derivada de una cirugía. Desde los primeros días comenzó a denunciar públicamente distintas circunstancias que a su juicio debían ser investigadas. Afirmaba que Hillary había llegado al establecimiento siendo una mujer joven y sin problemas de salud conocidos, y que después de la operación su estado había comenzado a deteriorarse mientras la familia pedía ayuda. Uno de los aspectos que más cuestionaba era la ausencia de Eduardo durante aquellas horas. Según Walter, habían intentado ponerse en contacto con él cuando Hillary comenzó a sentirse mal, pero el médico no regresó al establecimiento. Durante el funeral, el padre convirtió el dolor de la familia en una petición pública de justicia. Walter comenzó además a hablar de posibles fallos relacionados con el tratamiento recibido por su hija y aseguró que determinados protocolos no se habían seguido correctamente. Al mismo tiempo, en redes sociales comenzaron a circular versiones que relacionaban a Hillary con ambientes delictivos. Walter las rechazó tajantemente y defendió públicamente la imagen de su hija. Para la fiscalía, sin embargo, todas esas afirmaciones debían ser verificadas. La familia había señalado posibles irregularidades, pero era necesario determinar qué podía acreditarse mediante documentación médica, testimonios y pruebas periciales. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México comenzó a investigar las circunstancias que rodeaban la muerte de Hillary. Las primeras diligencias se centraron en cuestiones concretas. Era necesario establecer qué procedimientos se habían realizado, quiénes habían participado en ellos, cómo había evolucionado la paciente después de salir del quirófano y qué decisiones médicas se habían tomado cuando su estado comenzó a empeorar. También había que examinar el establecimiento. Los investigadores debían comprobar si disponía de la infraestructura necesaria para realizar varias intervenciones de aquella complejidad, qué personal se encargaba del periodo de recuperación y qué protocolos existían ante una emergencia. Al revisar la actividad de Eduardo, comenzaron además a aparecer testimonios de antiguas pacientes. Algunas hablaban de infecciones, otras aseguraban haber sufrido secuelas o haber obtenido resultados muy diferentes de los esperados. Hasta entonces, aquellas historias habían permanecido dispersas entre comentarios, publicaciones en redes sociales y testimonios que apenas habían tenido repercusión. Por sí solas no permitían explicar la muerte de Hillary, pero llevaron a la Fiscalía a profundizar en la trayectoria de Eduardo y a comprobar su formación y acreditaciones profesionales. El hombre se presentaba públicamente como cirujano estético y posteriormente insistiría en diferenciar esa denominación de la de cirujano plástico. Tras su detención, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva señalaron públicamente que Eduardo no era especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. También indicaron que no pertenecía a las principales organizaciones profesionales de esa especialidad y que tampoco estaba certificado por el consejo correspondiente. Aquella información no explicaba la muerte de Hillary, pero sí permitía entender mejor el perfil profesional de Eduardo. La Fiscalía continuó revisando su actividad, los establecimientos en los que había trabajado y los antecedentes relacionados con otras pacientes.
Fue en esa revisión cuando apareció un caso que ampliaría considerablemente el alcance de las pesquisas. Pero esta vez no se trataba de una mujer que denunciara una complicación o una secuela. Era otra paciente que había muerto, y su fallecimiento había ocurrido meses antes que el de Hilary. La mujer se llamaba Melissa Rodríguez Rocha y tenía 38 años. El 10 de septiembre de 2020, aproximadamente 8 meses antes de la muerte de Hilary, Melissa se había sometido a 2 procedimientos estéticos, una lipotransferencia glútea y una mamoplastia de aumento. El médico encargado de la intervención también había sido Eduardo. Después de la operación, Melissa comenzó a presentar complicaciones. Su estado se deterioró durante las semanas siguientes hasta que finalmente falleció el 18 de octubre de 2020, poco más de un mes después de haber sido intervenida. Su certificado de defunción recogía choque séptico, perforación intestinal e infección de tejidos blandos. En aquel momento, su muerte no había adquirido la repercusión pública que posteriormente tendría el caso de Hilary. Ahora, sin embargo, la Fiscalía estaba investigando el fallecimiento de una mujer después de ser operada por Eduardo y había encontrado otra paciente que también había muerto después de una intervención realizada por él. Todavía no podía establecerse que ambos fallecimientos estuvieran relacionados, pero después de meses prácticamente olvidado, el expediente de Melissa volvía a quedar bajo la mirada de los investigadores. Estos comenzaron a comparar las circunstancias de ambas intervenciones y a estudiar aspectos como las condiciones sanitarias de los establecimientos utilizados, la infraestructura disponible y el seguimiento médico que recibían las pacientes. También surgió información sobre la manera en que Eduardo desarrollaba parte de su actividad. Familiares de las afectadas señalarían posteriormente que utilizaba consultorios y quirófanos ubicados dentro de diferentes clínicas. Este sistema podía transmitir a una paciente la confianza asociada a un establecimiento médico, aunque las credenciales del profesional que iba a realizar la intervención debían comprobarse de manera independiente. Mientras se analizaban los 2 fallecimientos, los testimonios que habían aparecido inicialmente empezaron a adquirir una dimensión diferente. Algunas mujeres aseguraban haber sufrido complicaciones graves después de ser operadas por Eduardo y otras familias comenzaron a ponerse en contacto con personas relacionadas con el caso. Las autoridades abrieron distintas carpetas de investigación. Eso no significaba que todos aquellos episodios tuvieran una misma causa ni que en todos pudiera establecerse responsabilidad penal. Pero el caso ya no se limitaba a reconstruir una única muerte. En medio de una creciente presión pública, Eduardo comenzó a publicar vídeos y realizar transmisiones en redes sociales para responder a las acusaciones. Uno de los puntos en los que insistió fue precisamente su condición profesional. Afirmó que era cirujano estético y no cirujano plástico, y defendió que cualquier persona tenía libertad para decidir con qué profesional deseaba atenderse. Respecto a Hilary, rechazó que las complicaciones que terminaron provocando su muerte fueran consecuencia directa de la intervención. También respondió a los cuestionamientos de Walter relacionados con su ausencia después de la operación. Eduardo sostuvo que un médico no podía permanecer las 24 horas junto a un paciente y explicó que se había retirado a descansar mientras Hilary quedaba bajo supervisión. Además, aseguró que estaba siendo difamado y denunció haber recibido amenazas. Según su versión, llegaron a exigirle 5 millones de pesos y temía tanto por su propia seguridad como por la de su familia. Mientras la familia de Hilary mantenía sus acusaciones y Eduardo defendía públicamente su actuación, la Fiscalía continuaba reuniendo elementos. En julio de 2022, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Eduardo mientras conducía un vehículo deportivo. Posteriormente, quedó sujeto a prisión preventiva mientras avanzaban las actuaciones relacionadas con las muertes investigadas. Su detención hizo que otras personas comenzaran a acercarse al caso.
Walter llevaba tiempo contactando con mujeres y familias que aseguraban haber tenido experiencias negativas después de procedimientos realizados por Eduardo. También comenzó a trabajar con abogados especializados en negligencias médicas. Según sus declaraciones públicas, llegó a contabilizar alrededor de 20 posibles víctimas, 4 mujeres fallecidas y entre 16 y 18 pacientes que habrían quedado con secuelas. Se trataba de cifras procedentes de las propias indagaciones de Walter y no de un número de víctimas acreditado judicialmente. Aún así, reflejaban la cantidad de testimonios que estaban apareciendo alrededor del caso. También surgieron referencias a intervenciones realizadas por Eduardo en distintos establecimientos y en lugares como Ciudad de México, Querétaro y el Estado de México. Para Walter, la búsqueda de justicia por su hija comenzó entonces a transformarse en una causa más amplia. Empezó a apoyar a otras familias y a trabajar en una iniciativa destinada a ayudar a mujeres que hubieran quedado con secuelas después de procedimientos estéticos. La repercusión del caso coincidió con una creciente preocupación en México por las condiciones en las que se realizaban determinadas intervenciones estéticas. Durante 2022, según los datos recogidos en el documento original, la Comisión para Riesgos Sanitarios clausuró 14 establecimientos y suspendió otras 101 clínicas que operaban sin los permisos adecuados. Las actuaciones sanitarias pusieron el foco sobre las condiciones en las que funcionaban algunos establecimientos, los controles existentes y la supervisión de los espacios en los que se practicaban este tipo de procedimientos. El caso de Hilary y Melissa pasó así a formar parte de una discusión mucho más amplia sobre la seguridad de las intervenciones estéticas y los mecanismos destinados a proteger a los pacientes. Después de meses de diligencias, revisión de expedientes médicos, testimonios y peritajes, las autoridades disponían ya de los elementos necesarios para establecer con mayor precisión qué había ocurrido con las 2 mujeres. Era el momento de reconstruir los hechos. La primera intervención había tenido lugar el 10 de septiembre de 2020. Melissa acudió aquel día para someterse a una lipotransferencia glútea y una mamoplastia de aumento realizadas por Eduardo. Durante el procedimiento se produjeron 3 perforaciones intestinales. Melissa sobrevivió inicialmente a la operación, pero durante las semanas siguientes comenzaron a aparecer graves complicaciones. Su organismo desarrolló una infección que terminó provocando un choque séptico. El 18 de octubre de 2020, poco más de un mes después de haber sido operada, Melissa falleció. La documentación médica recogió como causas de muerte el choque séptico, la infección de tejidos blandos y la perforación intestinal. Las pruebas permitieron establecer que las perforaciones sufridas durante la intervención habían desencadenado el proceso que finalmente provocó la muerte de Melissa. 8 meses después, el 24 de mayo de 2021, Hilary llegó para someterse a 5 procedimientos estéticos. La cirugía se prolongó durante más de 4 horas. Finalmente se practicaron 4 de las 5 intervenciones previstas. Eduardo decidió no realizar la rinoplastia porque, según explicó, consideró que el estado de Hilary no permitía continuar. Después de la operación, la joven quedó bajo la supervisión del personal de guardia y Eduardo abandonó el establecimiento. Fue entonces cuando comenzaron las complicaciones. Hilary estaba pálida, fría y se quejaba de un intenso dolor de espalda. Sus padres solicitaron ayuda y trataron de contactar con el médico mientras observaban cómo su estado empeoraba. Con el paso de las horas, la situación se volvió crítica. Hilary tuvo que ser trasladada a terapia intensiva y cerca de las 11 de la noche comenzó a convulsionar. El personal intentó reanimarla, pero no pudo salvarla. Hilary murió en brazos de su madre. Durante las primeras etapas de la investigación, Walter había denunciado públicamente posibles fallos relacionados con el tratamiento recibido por su hija. En aquel momento se trataba de acusaciones que todavía debían ser demostradas. Las pruebas reunidas posteriormente permitieron determinar que Hilary no había recibido de manera oportuna los anticoagulantes necesarios.
La falta de ese tratamiento provocó la formación de trombos que terminaron causando su muerte. Con las circunstancias de ambas muertes ya establecidas, el caso podía entrar en su última etapa, el juicio. En 2024, Eduardo tuvo que responder ante un tribunal por las muertes de Hilary y Melissa. Habían pasado casi 4 años desde la intervención de Melissa y cerca de 3 desde la muerte de Hilary. En mayo de 2024, Eduardo Gómez Casarrubias fue condenado a 40 años de prisión por las muertes de ambas pacientes. La sentencia puso fin a años de investigaciones y reclamaciones de justicia por parte de las familias, pero las consecuencias del caso no terminaron en la sala del tribunal. Walter continuó utilizando la historia de su hija para reclamar mayores controles y advertir sobre la importancia de comprobar las credenciales de los profesionales y las condiciones de los establecimientos antes de someterse a una intervención. Además, siguió apoyando a otras mujeres y familias que aseguraban haber sufrido consecuencias después de procedimientos estéticos. Para entonces, el caso había planteado una cuestión que iba mucho más allá de Eduardo. ¿Hasta qué punto los controles existentes eran suficientes para impedir que una situación semejante pudiera repetirse? Porque Hilary y Melissa no acudieron a una clínica pensando que estaban poniendo sus vidas en peligro. Como miles de personas cada año, confiaron en un profesional y en un establecimiento médico para realizarse un procedimiento que habían elegido voluntariamente. Sus historias comenzaron en momentos diferentes y durante meses no existió ninguna conexión conocida entre ellas. Fue la investigación abierta después de la muerte de Hilary la que permitió relacionar ambos casos y reconstruir lo que había sucedido. Pero la pregunta que deja este caso no es únicamente quién fue responsable de aquellas 2 muertes, también es cuántas señales tuvieron que aparecer antes de que alguien comprendiera que no se trataba de hechos aislados. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.